Bien, a continuación vamos a dar paso a la primera ponencia de este seminario con el tema Normativa Educacional a cargo de Manuela Pérez Vargas, quien es abogada de la Universidad Católica de Chile y ocupa actualmente el cargo de jefa de División Jurídica de la Superintendencia de Educación, posgraduada en la Universidad del Estado de Nueva York en Coordinación, diplomada además en Conflicto Escolar, Mediación y Arbitraje Pedagógico de la Universidad Católica de Chile. Vamos a ver si esto funciona, ¿sí? Ok. Bueno, muy buenos días, les saludo a todos y a todas. Yo salgo de ahí porque el estrado es un poquito más incómodo, así que me voy a permitir poder dirigirme a ustedes desde acá. A ver, ley de inclusión escolar. No vamos a entrar al detalle, no es la idea de estos minutos que vamos a compartir, entrar en artículos, en incisos que en general para el promedio de los ciudadanos es bastante aburrido, incluso a veces hasta para los mismos abogados, así que no vamos a hacer ese trabajo, ¿ya? Pero sí vamos a tratar de destacar aquellos aspectos de la ley de inclusión escolar que probablemente tienen mayor potencia en los temas que tienen precisamente el sentido de este seminario jornada, que es el tema precisamente del resguardo de derechos o el enfoque en derecho. La reforma es un tema que ya nos ha llevado varios años, ya sea discutiendo y aprobando en el Congreso Nacional, ¿verdad?, las distintas normativas. Pero los procesos de implementación de reforma, la verdad es que creo que son más agotadores que la aprobación de las normas que fundamentan la reforma. La verdad es que implementar una reforma en cualquier ámbito, en el laboral, en el tributario y a mayor abundamiento en el educacional, la verdad es que es una tarea de largo aliento, diría yo, e incluso tienen que pasar un número importante de años como para evaluar si efectivamente esto tuvo los impactos que probablemente en un principio se esperaban que iban a tener después de algún tiempo de implementación, de aplicación y de evaluación. Entonces, un poco la idea de esta exposición es tratar de poner en perspectiva cuáles han sido un poco los sentidos que se han buscado y probablemente como ya hay etapas que se han implementado y que tienen algún proceso ya de avance, ir mirando de acuerdo incluso con las propias experiencias y percepciones que ustedes tienen desde su mirada como sostenedor, como educador, como alumno, como estudiante de pedagogía, de derecho y psicología, que entiendo que en este momento hay acá, cómo lo están percibiendo y también como autoridad educacional del sector, ¿verdad? Junji, saludamos a la directora regional de la Junji, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el nivel de educación parvularia, que la reforma también tiene un componente bien puntual en ese tema, y un poco es ir mirando esto ya con un sentido un poquitito más de perspectiva. Así que les invito un poco a tener esa mirada. La verdad es que la reforma es más que la ley de inclusión. La verdad es que es un conjunto de intervenciones bien importantes que de alguna manera el rector ya las anunciaba, bien importantes que se han hecho en el sistema y que precisamente, entre otros, ¿verdad?, entre otros sentidos, precisamente tiene el garantizar acceso, permanencia, progreso y egreso del sistema. Yo creo que esos son como los puntales fundamentales. ¿Cómo evitar que los niños se vayan del sistema? ¿Cómo evitar que a veces por actuaciones que los propios establecimientos educacionales realizan o por falta de apoyo los niños no sigan en la escuela y los perdamos en la mitad de, por ejemplo, de su trayectoria escolar? Este es un cuadro que un poco una lámina que hemos utilizado mucho para tratar de explicar un poco cómo va la reforma y las cantidades de intervenciones que se han hecho. Hay un punto muy relevante que ya anunciaba el rector que decía precisamente distinguir y consolidar, diría yo, la idea de que la educación es un derecho social y no es un mero servicio o un mero producto. Y yo creo que esa es la potencia, en mi opinión, número uno de lo que es la reforma. O sea, ¿cómo nos hacemos cargo de esta definición y de la potencia de lo que aquello implica? La educación como derecho social. Vamos a ver algunos de los elementos
que hemos ido en el avance en esta implementación de reforma. La ley de inclusión, precisamente uno de los, diría yo, de los efectos más importantes ha sido, por ejemplo, eliminar el copago, ¿verdad?, el financiamiento compartido de manera progresiva. Ya hay un número muy importante de establecimientos, y en la medida que van recepcionando, ¿verdad?, lo que es la subvención por gratuidad, va disminuyéndose el copago y va a llegar un momento que el copago va a llegar a ser cero. La implicancia de esto es simple, porque en Chile tenemos establecimientos educacionales con un copago de 10.000, de 15.000, de 20.000, de 30.000 y así hasta el topo, que eran las 4 UCES mensuales. Y eso implica que la segregación social de eso, ustedes ya la pueden imaginar lo que ha sido en los últimos años en nuestro país. El tema del lucro, ¿verdad?, estableciendo 11 fines educativos puntuales para lo que es la inversión de la subvención, y obviamente el tema de la selección, que ustedes como región ya la experimentaron en el primer proceso, ¿verdad?, de admisión. Educación parvularia, ya vamos a hacer unos comentarios. El administrador provisional, ustedes ya han escuchado ahí en televisión que en este momento nosotros la superintendencia tiene 2, a lo mejor vamos a llegar ligerito a otro, por eso no les puedo contar todavía, pero ya tenemos 2 administradores provisionales en circunstancias bien particulares de escuela, y una agenda corta de fortalecimiento de educación pública, líneas de financiamiento, etcétera. Todo el ámbito de la educación superior y todo el ámbito plan docente que ustedes ya, ¿verdad?, conocen, probablemente los profesores están un poquitito más familiarizados con aquello. Hay un poquitito una síntesis, ¿verdad?, de todo lo que viene además en el tema de educación superior y gratuidad, que son proyectos gigantescos y que todo esto además tiene muchos temas de discusión en la Cámara, en el Congreso, Senado y Cámara de Diputados, y esto obviamente tiene dificultades en su aprobación, porque obviamente hay muchos actores involucrados en estas temáticas. Vamos viendo un poquito los temas. Ahí yo diría que están como los pilares, precisamente, de la Ley de Inclusión de la 20.845, que, como dice aquí el punto 2, efectivamente no es una ley autónoma en sí misma, sino que modifica diversos cuerpos legales, entre otras la Ley General de Educación, la Ley de Subvención, el DFL2 del año 98, la Ley de Aseguramiento de la Calidad de la Educación, la Ley de Subvención Escolar Preferencial, etc. Modifica una serie de cuerpos legales, ¿ya? Fundamentalmente, el objeto de esta ley era, entre otros, regular la admisión de los estudiantes a los establecimientos educacionales. Los procesos de admisión escolar ha sido un tema muy potente en los últimos, yo diría, 20 o 30 años en nuestro país, en cuanto a los sesgos discriminatorios que pueden haber en los procesos de admisión, en la documentación que se les pide a los papás para la admisión, en los requisitos que se les pide a los papás para poder que sus hijos ver el colegio evalúe si efectivamente ese niño, ese perfil de familia se ajusta o no al proyecto educativo institucional. Y el tema del lucro en los establecimientos educacionales que reciben recursos públicos. Y respecto de esta temática, que también, si bien no estaba incorporada en esta ley, pero son parte de la reforma, las leyes que decían relación con el nivel de educación parvularia, ¿verdad?, la 20.832, y la creación de la subsecretaría y la Intendencia de Educación Parvularia dentro de la Superintendencia de Educación. Ya tenemos una intendente de Educación Parvularia, Priscila Corsi, y obviamente hay todo un proceso actualmente de implementación en este tema. Algunos de los principios del sistema educativo y que se incorporan a propósito de la Ley de Inclusión Escolar, por ejemplo, está el principio de la no discriminación arbitraria e inclusión, en que efectivamente conlleva el deber del Estado, ¿verdad?, de generar condiciones y velar además por la inclusión e integración en los establecimientos educacionales de todos los niños, niñas y adolescentes. Probablemente Jimena Bugueño, como jefa de la División de Promoción y Resguardo de Derechos, va a profundizar un poquitito más en este aspecto, que probablemente tiene mucho que ver con la circular de niños transgénero que salió hace un par de semanas y que ha generado, la verdad, bastante discusión, no sé, acá en el nivel regional, pero por lo menos nosotros percibimos que a lo menos ha generado espacios de reflexión y discusión, lo que ya nos parece importante. O sea, que estemos discutiendo estos temas
en relación con el mundo de la escuela ya nos aparece súper potente. El principio de la gratuidad progresiva, ¿verdad?, que se debe implementar en los establecimientos educacionales subvencionados, que es precisamente, está dentro del marco de la eliminación del copago que ya les anuncié hace un ratito atrás, y el principio de dignidad del ser humano y el de educación integral. Se incorporaron además otros principios, el de diversidad, flexibilidad, responsabilidad y sustentabilidad. Creemos que de alguna manera todos estos principios han ido enriqueciendo la práctica docente y es precisamente uno de los sentidos de haber profundizado e incorporado estos principios en la LEGE, que es donde están precisamente todos los principios que deben informar el sistema educacional chileno. Ahí tenemos algunos de los derechos de la comunidad educativa, ¿verdad?, que también se profundizaron, creo yo, de manera bastante potente, recogiendo todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el respeto a las tradiciones y las costumbres de los lugares en los cuales residen los alumnos. Esto, ¿verdad?, yo diría, va precisamente en el sentido inverso de la uniformidad en los términos de lo que precisamente las prácticas que los colegios tienen dentro al interior de los establecimientos educacionales. Ayer escuchaba precisamente en un canal regional respecto de una educadora tradicional. Me parece que es una escuela de acá, de la municipalidad de Punta Arenas, de la comuna de Punta Arenas, que ella explicaba que estaban enseñando el mapungún, si no me equivoco, y ella, una educadora tradicional, contaba cómo están implementando esto. Bueno, precisamente es eso, o sea, cómo se da y se busca el espacio para tener ese tipo de vivencia en los establecimientos educacionales. Algunos elementos bien importantes respecto de mayores exigencias para los sostenedores, respecto de la idoneidad de ellos para ser sostenedores de establecimientos educacionales. Los que tienen algunos años más, como en mi caso, hemos visto una tendencia de la legislación a subir el estándar de las características y las calidades que deben tener los sostenedores de los establecimientos educacionales. Si ustedes piensan un poquitito, los sostenedores ya administradores y representantes ya tienen que tener como, por ejemplo, requisito un título profesional de al menos 8 semestres. En algún momento los sostenedores en Chile solo tenían cuarto medio. Para los que son más jóvenes a lo mejor eso les parece como que increíble, así era. Sí, así era. Es decir, el estándar que se está solicitando para personas que son responsables de la gestión y el funcionamiento de un establecimiento educacional, creemos que hemos ido incrementándolo, pero también en términos de su idoneidad. Por ejemplo, acá. Por ejemplo, los sostenedores de establecimientos educacionales no pueden haber sido condenados por prácticas antisindicales ni tampoco por delitos contra menores, ¿ya? Y ese creemos que también es un punto bastante potente y que va en la línea también de lo que les pedimos a los docentes. Ustedes saben que los docentes hay una serie de inhabilidades para ejercer la docencia, entre otras, por ejemplo, no pueden haber sido condenados para determinados tipos de delitos y además no pueden estar incorporados en los registros de inhabilidad para trabajar con menores de edad, ¿verdad? Aquel que mantiene el registro civil. De tal manera que creemos que eso va en la línea correcta en términos de estándares mínimos, tanto en lo que es la idoneidad, tanto profesional como también moral. Esto, por ejemplo, era bien interesante porque antes de la incorporación de esta norma, los establecimientos educacionales comenzaban y eso ponía situaciones bien complejas respecto de papás o niños que recibían educación y que sus estudios no eran válidos, ¿ya? Y a veces nunca obtenían el reconocimiento oficial y después los niños tendrían que entrar a otro tipo de proceso de validación de estudios. De tal manera que vamos en el sentido precisamente de resguardar el derecho de esos niños, adolescentes. Aquí comenzamos a entrar en lo que dice más relación precisamente con los alumnos, alumnas o estudiantes. La verdad es que esta ley, los que hemos tenido la oportunidad de ir mirando cómo han ido desarrollándose, cómo han ido incorporándose las normas de resguardo a partir de los años 90 particularmente,
La ley siempre ha hecho, en mi opinión, una diferenciación bastante odiosa entre los niños. Unos eran los niños del sistema subvencionado, privado o municipal, y otros eran los niños del mundo particular pagado. Aunque ustedes no crean, los niños del subvencionado tenían más derechos en términos de enfoque y de resguardo para lo que era acceso, permanencia y egreso que los niños del particular pagado. Y uno dice, bueno, entonces tenemos que hacer las distinciones dependiendo de a qué tipo de establecimiento van los niños para poder saber en Chile cuáles son los derechos de los niños, niñas o adolescentes. O sea, el sistema de financiamiento, que es una cuestión que los niños no eligen, ¿verdad?, al que sus padres les llevan, tienen diferenciación más que por su carácter o calidad de niños, niñas. Y de alguna manera esta ley creo que entra a reparar eso, estableciendo ciertas garantías para todos por igual. Por ejemplo, el tema de la protección, y vamos a ir un poquitito más en detalle, por ejemplo, los temas de repitencia, rendimiento académico, no eran normas igualitarias para todos los niños en Chile, y los particulares pagados en general tenían básicamente que defenderse los papás frente a decisiones arbitrarias de los establecimientos a través de los recursos de protección en los tribunales, en la corte. Cosa que es súper complicado, ustedes saben, por el costo que eso implica y además por los tiempos judiciales no dicen mucha relación con los tiempos escolares. De repente un tribunal se puede demorar 6 meses hasta que falla algo y a esa altura ya el niño perdió el año escolar, entonces la verdad es que carece un poco de sentido. Y los temas que ya anuncié respecto de los temas de admisión, que vamos a echar un poquitito más adelante. Esto es solamente, yo diría, un menú para que tengan un poquito una idea de todos los cambios que vinieron en la ley de subvenciones en los temas que decía en relación con financiamiento. A partir del 1 de marzo del año 2016, los sostenedores de establecimientos educacionales que reciben aportes del Estado ya no pueden gastar la subvención en lo que quieran. Actualmente ellos tienen una restricción, solo pueden gastar en 11 fines educativos, que nosotros así los hemos denominado, y solo pueden gastar estos gastos, dicen, en relación puntualmente con la prestación del servicio educativo, ¿ya? Y eso pone yo diría, pone un punto de inflexión bastante importante en lo que es la gestión financiera de los establecimientos educacionales. El tema de las personas relacionadas, tampoco pueden contratar o comprar servicios y productos a cualquier persona, como por ejemplo todos los problemas de relacionamiento familiares, etc. El tema de las ATES, que probablemente los que son profesores están un poquito más familiarizados con los temas que lo que es el apoyo técnico a el uso de los dineros CEP. Esto está por salir, la remuneración de los gestores educativos. La ley estableció que la superintendencia tiene una facultad que va a generarnos bastante complejidad y polémica. Nosotros tenemos la obligación de dictar un acto administrativo que va a fijar el tope o los segmentos entre los cuales van a manejarse los montos de las remuneraciones que se les paga a los administradores del servicio educativo, no a los profesores, sino a los que están en el ámbito de la administración. Y eso, como ustedes pueden imaginar, va a ser bastante polémico y a nadie le gusta. Entonces, eso por ahí va a generar más de alguna situación polémica. El tema del fin al copago, que ya lo expliqué brevemente, y hay muchos establecimientos los que estaban en el copago más bajito, no sé aquí en la región, Nelson, no sé, tú sabes, ¿cuántos han pasado ya han dejado de cobrar copago? Por lo menos me acuerdo que a nivel nacional eran ya miles, eran un número muy importante, no sé aquí cuántos estarán en esa situación ya. Alto. Ajá. Bueno, por lo menos en la realidad más del centro, por lo menos el año pasado ya llevábamos más de 1000 establecimientos que ya dejaron de cobrar. Eso es, para los papás es una tremenda noticia. O sea, a mí me encantaría que me dijeran que ya no tengo que pagar más. El fin al lucro, las actividades sin fines de lucro, bueno, ahora se prorrogó el plazo, pero efectivamente hay un plazo legal en los cuales los sostenedores deben cambiarse
deben ser corporaciones de derecho educacional o fundaciones y ya no van a poder ser más sociedades. Ustedes saben que las sociedades por definición buscan la utilidad y buscan el lucro, es una cuestión propia de la naturaleza de ese tipo de organizaciones. Límites también en cuanto a las rentas de arrendamiento. Ustedes probablemente han escuchado por ahí algunos temas inmobiliarios que se dan con cierta frecuencia. Y aquí un tema que Jimena también va a entrar con un poquito más de detalle, que es a propósito de la aprobación de la Ley de Inclusión Escolar. Las direcciones regionales de la superintendencia tienen una tarea también bien compleja, que le ha tocado aquí a la directora ya más de alguna vez, le ha tocado ya, ¿no es cierto?, que es precisamente aprobar o rechazar la aplicación de una medida de expulsión o no renovación de matrícula para el año siguiente para los estudiantes del sistema subvencionado, ya sea municipal o particular. Y eso en el fondo dice relación con que la autoridad educacional pueda asegurarse que efectivamente ese proceso disciplinario se ajustó a la legalidad. Eso, haber pensado que eso podía ocurrir hace 20 años atrás, era impensado, ¿ah? El decir de alguna manera cómo la superintendencia es capaz de actuar como garante frente al derecho a la educación de situaciones y casos puntuales de los estudiantes. Algunas de las modificaciones que van en el ámbito del resguardo, ¿verdad?, y del enfoque en derechos. Fíjense que, y ahí poníamos norma actual, porque precisamente era antes que entrara en vigencia esta, que es la norma modificada tal como está. Esta es la previa a la ley, a la modificación. Fíjense que el cambio de estado civil de los padres en Chile durante muchos años, los que tenemos ya algunos años, podía ser causal para sacar a un niño de la escuela, porque eso no se ajustaba al proyecto educativo institucional. Eso que actualmente parece como una locura, bueno, en nuestro país ocurría, ¿ya? Y las primeras normas de protección decían relación con los alumnos del sistema subvencionado. Actualmente esta norma quedó así. Es decir, no pueden los niños, por situación de sus padres matrimonial, verse expuestos a ningún tipo de medida disciplinaria en cualquier tipo de establecimiento educacional. Y volvemos a tratar de que efectivamente todos los derechos sean por el hecho de ser niños, más que por el sistema de financiamiento que tenga ese establecimiento educacional. El tema del rendimiento escolar, respecto de tratar de determinar, ¿verdad?, cuáles van a ser el rendimiento futuro de los niños, cautelar efectivamente que el rendimiento académico no sea un obstáculo para la renovación de matrícula, quedó también extensiva para todos los alumnos y alumnas del país, niños, niñas y adolescentes. También las normas sobre admisión, la verdad es que ustedes ya tienen como región, son la región que tiene la experiencia en el tema, que probablemente tienen mucho que comentar, y el derecho a lo que les comentaba yo, el derecho a repetir. Cuando yo tenía a mi hijo o mi hija en un establecimiento educacional subvencionado, yo podía aplicarle una medida disciplinaria por repetir y no renovarle la matrícula, pero en el particular pagado no. ¿Ah? Actualmente la norma quedó para todos. Es decir, efectivamente en un colegio particular pagado, la repitencia no puede ser una causal para no renovar la matrícula de un alumno. Respecto lo mismo, en que quedó una norma bastante más amplia y más profunda respecto de los procesos de admisión, que obviamente también ya existían normas para los particulares pagados, pero creemos que con esta norma, que es un poquito extensa, esta disposición, efectivamente quedó de manera mucho mejor explicitada, pero además se agregó, recuerdan ustedes la ley Zamudio, ¿verdad? La ley Zamudio a propósito de los temas de discriminación, también quedó incorporado que existe obviamente la posibilidad de accionar a través
de los procedimientos que establece la ley Zamudio cuando en un proceso de admisión se detecte una conducta discriminatoria por parte de los establecimientos educacionales. Algunos de los estándares nuevos para los sostenedores, volvemos a repetir por la responsabilidad que ellos tienen, ¿verdad?, respecto de algunas inhabilidades que también se profundizaron. Y el tema, volvemos al tema de la no discriminación. Los proyectos educativos en Chile en la actualidad deben incorporar y deben haber acciones, yo diría, concretas respecto del principio de la no discriminación. Esto es algo que tiene mucha potencia, la de no discriminación arbitraria. Esto tiene mucha potencia porque en general lo que queremos decir en términos muy simples, que no pueden haber normas que contravengan o contrarias a los derechos humanos. En el fondo ese es el sentido último. Más allá de las circunstancias particulares de los niños, de las niñas, de los adolescentes y de sus familias y de las familias respectivas. Lo mismo respecto de los docentes, ya les hacía un comentario, ¿verdad? El tema de las inhabilidades que pueden afectar a los docentes en algunos casos particulares, precisamente que les inhabilitan para trabajar de manera directa con menores de edad. Precisamente todo esto va en la línea de resguardar la integridad tanto física como psicológica de los niños que los establecimientos educacionales están atendiendo. Un punto súper relevante de la reforma es el tema del nivel parvulario, ¿verdad? Y la directora de la Junji esboza su sonrisa. La verdad es que el nivel parvulario, los que son especialistas, ¿aquí cuántos educadores de párvulos hay? Ah, muchas. Ya. ¿Varones educadoras de párvulos no? No existen, no hay nunca. Hay unos que otros. Ya. Bueno, cuando lleguen ustedes tienen que regalonearlos mucho, además, para que no... Bueno, cuando estábamos en el proceso, de nombramiento de la intendenta de educación parvularia, siempre teníamos que hacer un esfuerzo por decir intendenta o intendente, intendente o intendenta, porque siempre teníamos como el sesgo de pensar necesariamente en una mujer para el cargo. Y las educadoras de párvulos decían, pero ¿por qué tiene que ser una mujer? Entonces uno, como normalmente, y ahí hay un tema del sesgo, ahí opera el sesgo también del tema de decir como que el nivel es como femenino necesariamente, ¿o no? Hay como una cosa ahí muy... es como cultural, como instalado. Bueno, ahí hay como un desafío también, yo creo, de incorporar más a los varones en este tema. Bueno, estimadas, como casi todos son estimadas y estimados, por si ahí hay alguno. Efectivamente, yo creo que el nivel de educación parvularia está viviendo una revolución, en el mejor del sentido de las palabras. Y yo creo que es una manera también como país hemos reconocido, porque normalmente nos instalamos mucho en la educación escolar y también en la superior, pensando en los derechos, en el resguardo de derechos, etcétera, en los temas de financiamiento, y como que los pequeñitos, como dicen por ahí la gente de la Intendencia con quien trabajamos con harta cercanía, de la Intendencia de Educación Parvularia, como los pequeños no marchan, los párvulos no votan, no protestan, no hacen graffiti, no salen en la tele, y etcétera, entonces como que de ellos nos olvidamos un poco, y yo creo que un poco tiene que ver... tiene que ver un poco también con aquello, que ha habido poca mirada respecto del nivel, cuando todos los especialistas precisamente van en el sentido y te dicen cosas distintas, te dicen que precisamente todo el mundo de la neurociencia te dice que hay que llegar a tiempo, particularmente con los niños que han crecido en situaciones de mayor deprivación económica o social, hay que llegar a tiempo. La escuela, los establecimientos educacionales tienen que llegar a tiempo precisamente para tratar de reducir las brechas en las cuales ellos han estado en situaciones más deficitarias. ¿Por qué decía que el nivel ha tenido una verdadera revolución? Precisamente porque, entre otras cosas, efectivamente creo que los establecimientos educacionales del nivel han crecido un poquitito de manera inorgánica, por así decirlo. En términos que tenemos muchos sistemas normativos operando al mismo tiempo,
Y eso de alguna manera también atenta o complota precisamente contra el ámbito de la fiscalización, las posibilidades de fiscalizar los establecimientos educacionales y también las educadoras o educadores que trabajan en el nivel. Vamos a ir viendo un poquitito. A partir más o menos del mes de junio, julio de este año va a empezar a operar, va a salir el reglamento de parte del Ministerio de Educación en que los establecimientos educacionales de educación parvularia van a poder pedir algo que se llama la autorización de funcionamiento, que es para todos aquellos que no necesitan reconocimiento oficial porque no reciben aportes públicos de manera tal que perfectamente pueden funcionar de acuerdo con la legalidad, con lo que se llama la autorización de funcionamiento. A partir de este año, la superintendencia comienza a fiscalizar el nivel, ¿ya? Junji básicamente va a quedar como prestador del servicio, es el prestador del servicio más importante, entiendo, con Integra, en términos de números de establecimientos de administración directa y también a través de los BTF y otros programas que tienen unas modalidades muy interesantes, muy bonitas. Pero la superintendencia es el organismo que va a fiscalizar. Se creó una subsecretaría de Educación Parvularia. María Isabel Díaz es la subsecretaria, el año pasado ya fue nombrada, es la subsecretaria del nivel y precisamente va a ser, o es el órgano que genera y diseña todo lo que es la política pública del nivel. Y eso es importante porque ahora tenemos ya una subsecretaría de Educación Escolar, una subsecretaria del nivel parvulario, y obviamente en la medida que haya institucionalidad también creemos que la singularidad del nivel puede ser recogida de mejor forma. En general el nivel tiene mucha sensibilidad frente a no escolarizar a los niños, ¿verdad? Yo sé que hay una opción muy potente con aquello, y la política pública tiene que ser capaz también de recoger esa sensibilidad del nivel porque, de manera de recoger cuál es de verdad el sentido. Y acá tenemos la intendencia, ¿verdad?, que está dentro de la superintendencia y que va precisamente a fiscalizar el cumplimiento de la normativa educacional. De tal manera que el nivel ahora cuenta con una institucionalidad bastante más potente. Ahí hay como una explicitación de todas las funciones que tiene la Subsecretaría de Educación Parvularia, entre otros todos los temas de política pública, la normativa del nivel, esto que es muy potente para los educadores, el plan de aseguramiento de la calidad, precisamente en los estándares que dice relación con el nivel, en los temas más de lo pedagógico, y todos los problemas, lo que es el diseño de programas de apoyo técnico pedagógico, tanto en las instituciones públicas y privadas con financiamiento estatal y que también presten servicio en el nivel. Esto creemos que tiene una potencia bastante destacable en tanto dice relación con la primera infancia. Las funciones de la intendencia básicamente es proponer los criterios técnicos para hacer el trabajo que hace la superintendencia normalmente en los temas de fiscalización. Fiscalizar un establecimiento del nivel parvulario es distinto a fiscalizar establecimientos que imparten solo educación escolar. Incluso a propósito, de pronto va a salir un documento bastante importante, una circular normativa del nivel. Por ejemplo, todo el ámbito de infraestructura, yo me he quedado impresionada, comentábamos con Jimena Bugueño, los detalles en materia de infraestructura que tienen los establecimientos educacionales que tienen el nivel. Yo me quedé impresionada, de verdad. Porque parece que cuando mamá lleva a sus hijos a un jardín infantil, nunca se fija en los monitos, en los colores, pero ya. Pero todo lo que está detrás de aquello es un trabajo realmente técnico y humano precioso, o sea, hasta la altura donde están los enchufes, los conectores, los largos de los mesones, las cocinas de leche. He aprendido yo mucho el nivel. He tenido que aprender, estamos aprendiendo. Y yo creo que eso le da una singularidad muy relevante. Siempre hay como una discusión un poco entre simpática respecto de los pizarrones, que dicen, capaz que la superintendencia llegue pidiendo pizarrones. Entonces, y el nivel no usa pizarrón.
Ya, no creo que la superintendencia de pedir pizarrones. Pero eso tiene que ver con un aprendizaje también institucional, en cómo empaparnos de la singularidad y del nivel y de la pertinencia correspondiente. Nosotros la verdad es que estamos bastante encantados con esto, es de un tremendo desafío y creemos que además el nivel que ha incorporado como corresponde en todo el sistema de aseguramiento de la calidad.